¿Cómo están? Es un gusto saludarlos desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Hoy tenemos un par de invitados muy especiales porque vamos a hablar del riesgo político en América Latina. Y este es una actividad que hacemos, esta es una actividad conjunta con la Fundación Konrad Adenauer, con Diálogo Político y con el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad CIUC de Chile. Es un gusto saludarlos y tenerlos aquí. Hoy van a estar con nosotros dos grandes amigos del Instituto de Ciencia Política que nos acompañan el día de hoy. Sebastián Grunderberger, director del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y Jorge Saad, quien es el coautor del Informe de Riesgo Político 2023 en América Latina. Él es abogado de la Universidad Pontificia Católica de Chile y máster en Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Actualmente es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y es profesor de la Facultad de Derecho. Entre sus publicaciones destaca, por supuesto, el Informe de Riesgo Político en América Latina, que es un informe anual que identifica los 10 principales riesgos de la región. También es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022. Y una extensa hoja de vida con grandes logros profesionales y académicos. Es un gusto saludarlos y para dar inicio, Sebastián nos dará unas palabras en esta instalación del evento. Sebastián. Querido Carlos Augusto, querido Jorge, un gran gusto poder compartir hoy con ustedes. Yo me voy a limitar a dar un breve saludo para que después se produzca un intercambio entre ustedes dos, grandes colaboradores de diálogo político, amigos de la Fundación Konrad Adenauer, que Konrad Adenauer, como todos saben, el primer canciller alemán después de la posguerra, decía que la política empieza observando a la realidad. Y por ahí tenemos una gran misión nosotros como Fundación Konrad Adenauer, que estamos de alguna forma entre la ciencia y la política, porque la ciencia en muchos aspectos se trata de entender, de analizar la realidad, y la política toma esas observaciones y debe actuar sobre la base de ellos, por lo cual todos los académicos tienen un gran rol en hacer a los políticos entender lo que está pasando para que ellos puedan actuar. Lamentablemente, muchas veces vemos una desconexión entre la academia y la política, por la cual una de las tareas que tenemos como CAS, que tiene como de alguna forma un pie en la academia y un pie en la política, es justamente lograr esta conexión, esa traducción de la ciencia política a la política. Y creo que hoy, cuando hablamos de mirando la realidad, ese informe de riesgo político nos va a servir muchísimo para entender que América Latina no está aislado del resto del mundo, sino que los temas que realmente están moviendo al mundo también tienen repercusiones aquí en la región. Lo vemos con la guerra en Ucrania, con la agresión rusa y muchos otros temas. Por lo cual aquí vamos a hablar de los riesgos políticos para América Latina, pero vamos a ver de que trascienden mucho más de eso, y nuestro deseo es que escuchando a estas diagnósticos tan acertados, los políticos que nos escuchan, que nos leen, van a poder tomar sus conclusiones para hacer también su trabajo mejor y reaccionar adecuadamente sobre eso. Lo quiero dejar ahí para no robar más tiempo. Yo me retiro, escucho también vía las redes y les dejo conversar a ustedes. Sebastián, muchas gracias. Pues vamos a hablar de algo muy importante, como tú lo has dicho, y es entender la realidad de lo que vivimos en América Latina, saber lo que nos está pasando, comprender la complejidad, los riesgos que tiene la región. Y para eso, Jorge, que es el coautor de este informe, empezará presentándonos los principales hallazgos que tienen. Ya vamos en 8 meses de este año y parece que ese riesgo político que se presenta al inicio del año, pues lo único que ha hecho es ratificar lo que ustedes tenían preparado para la comunidad académica, los tomadores de decisión y la opinión pública. Queremos entonces, Jorge, que nos presentes el informe y luego conversar y profundizar a partir un poco de las preocupaciones que tenemos en Colombia, porque estoy seguro que, por ejemplo, el primer riesgo que ustedes pusieron para este año en Colombia, como nunca antes o como hace mucho tiempo, al menos en las últimas 2 décadas, no lo veíamos, se ha vuelto una gran preocupación. Bienvenido, Jorge.
Bien, muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto verte nuevamente, aunque en esta ocasión sea virtual. Agradecer al ISP, a Diálogo Político, a Konrad Adenauer Instituto por esta actividad y a Diálogo Político, que es una instancia regional muy importante de diálogo político, público, académico en los temas de interés. Y quiero compartir contigo, Carlos, y la audiencia lo que es el índice de riesgo político, pero con mira a cómo va a finalizar este 2023 y como bien tú dices, confirmando mucho de los elementos que advertimos en el índice que es elaborado en conjunto en nuestros centros de estudios internacionales con Diego Rojas y Daniel Sobato, que forman parte del CIUC. Sigamos. No sé si... Bien, primero tenemos lo que se llama esta reconfiguración política, el llamado Marea Rosa 2.0, recordando lo que era en la década del 2000, especialmente entre el 2005 y 2015, la mayoría de gobiernos de nuestra región de fuerzas de izquierda o centro-izquierda. Una caída significativa de la economía. Sabemos que los bancos centrales en la región y en el mundo en general, para contener la inflación, establecieron mayores restricciones financieras, subieron las tasas y eso ha redundado, entre otras cosas, que intentar enfriar la economía, aun cuando las últimas proyecciones del Fondo Monetario muestran una leve alza. Pero para que ustedes tengan un orden de magnitud, el cono sur, el hemisferio sur de América Latina va a crecer a menos del 1% del PIB para este 2023. Y desde el punto de vista de los riesgos políticos, el crimen organizado lidera el ranking y lo lidera de manera contundente este año. El retroceso democrático se mantiene en los puestos de avanzada, en el índice del 2022 fue primer lugar, y la migración sigue generando elevada tensión social. Este reporte de riesgo político, y que nos vamos a centrar en el 2023, ya cumple su tercer año. Vamos. Conceptualmente, los riesgos políticos pueden ser transnacionales, acciones de otros gobiernos, acciones externas que impactan en nuestros países, nacionales, políticas públicas, regulaciones, decisiones de gobierno. Carlos algo mencionaba de Colombia. Hay muchos ejemplos hoy día que están generando una inestabilidad política y un riesgo mayor en ese país, o sociales, que son todas las manifestaciones, explosiones que pueden surgir desde la base social y que derivan en riesgos políticos. Sigamos. Y esto es muy importante a nivel social, a nivel político y también a nivel económico, porque fíjense que el factor más crítico del inversionista extranjero para decidir dónde invertir es la estabilidad política. Luego viene la estabilidad macroeconómica, el entorno regulatorio y legal, pero la estabilidad política es crucial para este tipo de decisiones. Vamos. Ahí están los tres índices. Todos están disponibles en nuestra página web del Centro de Estudios Internacionales. Diálogo Político también lo ha compartido y ahí ustedes pueden ver cada una de las ediciones desde el 2021 a la fecha. Marea Rosa, acá elegimos tres presidentes, López Obrador en México, presidente Boric en Chile y el presidente Petro en Colombia. ¿Cuáles son algunas de las diferencias con lo que tuvimos hace 2 décadas? Primero, los líderes hoy día de izquierda son más diversos que lo que era en esa época del chavismo, el correísmo y luego con la llegada de Lula. En segundo lugar, los gobiernos hoy de izquierda y centroizquierda no tienen la bonanza fiscal que tenían hace 20 años por el superciclo de los commodities, precios altos de las materias primas. Todo lo contrario, hoy los gobiernos enfrentan problemas de estrechez fiscal porque los niveles de deuda pública se elevaron con la pandemia y además hay un compromiso fiscal de los gobiernos que intentan ser serios de una convergencia en el gasto público de manera de no seguir aumentando su riesgo país. Y tercero, hoy muchos de estos gobiernos no tienen mayoría en los congresos. Por lo tanto, las posibilidades de emprender cualquier tipo de reforma se ven mucho más dificultadas por oposiciones que están más articuladas y más organizadas que en la Marea Rosa 1.0. Conclusión, hoy tenemos una Marea Rosa que es más bien una expresión del voto de castigo, donde en 13 de las últimas 15 elecciones en América Latina el oficialismo perdió
con la excepción de Nicaragua, donde no hay democracia ni elecciones libres, y Paraguay, donde el Partido Colorado lleva cerca de 80 años en el poder, con una pequeña excepción de un presidente que incluso no terminó su mandato. Pero lo que estamos viendo, por lo tanto, son ciclos políticos más cortos. Es difícil pensar que América Latina va a entrar en un ciclo político, en este caso de izquierda, que pueda durar una década o alrededor de una década, como pasó en el pasado. Sigamos. Bueno, las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario: nuestra región crece menos que el promedio mundial y el hemisferio sur menos que Centroamérica y el Caribe. Sigamos adelante. Esto nos lleva a un elemento preocupante en la región y que es fuente también de eventuales malestar y riesgo político, es que si tomamos desde el 2014 al 2023, América Latina en promedio anual va a crecer a menos del 1%. Eso nos recuerda a la década perdida de los años 80. La discusión de fondo es si esto se debe a un mal ciclo económico o si ya estamos derechamente hablando de problemas estructurales de la economía latinoamericana relacionadas con la productividad, con la capacidad del Estado, con la innovación y, en definitiva, en 10 años más estamos hablando de una nueva década perdida porque la capacidad potencial de la economía latinoamericana ha disminuido. Vamos. La inflación, esta es una foto anterior, pero la inflación afortunadamente ya viene cediendo en la mayor parte de los países, especialmente por las políticas monetarias y por el tratar de desincentivar el consumo, que sabemos estuvo en niveles muy altos, especialmente luego de todas las medidas post-COVID de transferencias sociales, de liquidez en la economía, con una oferta que poco a poco se ha ido recuperando, pero que por la pandemia también se vio afectada. Clima de negocios: seguimos con un pequeño ascenso, pero seguimos bajo la media de lo que se considera un buen clima de negocios, de acuerdo a la Fundación de Tulio Vargas. La guerra también ha generado, ha introducido incertidumbre, más las incertidumbres propias de nuestra región. Vámonos entonces a los 10 riesgos políticos, habida consideración de una economía enfriada, con mayores restricciones financieras, el regreso de la marea rosa, donde 5 de las 6 principales economías de América Latina, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y México, están en manos, con excepción de Perú en este caso, pero están en manos de gobiernos de izquierda. El primer riesgo político, vamos adelante, es el crimen, sigamos, es el crimen organizado. Nosotros los años anteriores habíamos medido este riesgo político como economías ilícitas, como aumento de corrupción, pero este año decidimos derechamente llamarlo crimen organizado y la verdad es que se impuso de manera clara por aumentos de violencia, debilitamiento del Estado de Derecho, una preocupante aumento de la informalidad laboral, un problema con el combate al narcotráfico, y esto que tradicionalmente se asociaba a Colombia o México, hoy tenemos el crimen organizado en una percepción generalizada en América Latina y el Caribe. Pongo 2 ejemplos. Ecuador: estuve en la mañana con un grupo de actores privados y públicos de Ecuador, donde veíamos cómo han aumentado exponencialmente las cifras de homicidios cada 100.000 habitantes. Ecuador está teniendo un serio problema de seguridad, un serio problema con el crimen organizado y el narcotráfico, y en definitiva un problema de gobernabilidad, de corrupción y de seguridad, y que se ve difícil de solución en el corto plazo. Otro ejemplo es Uruguay, un país muy tranquilo, sigue siendo los países más estables de la región, pero donde el tema de seguridad también ya está comenzando a aparecer en las portadas. Sin lugar a dudas, este es un tema que requiere respuestas regionales, que se ve tremendamente vulnerable frente al narcotráfico y que amenaza a las democracias hasta el punto de que termina permeando en las distintas capas del poder. Sigamos. Ahora, frente a esta percepción de inseguridad, sensación de inseguridad, aumento de la violencia, el modelo, entre comillas, el fenómeno Nayib Bukele de El Salvador, presidente que tiene niveles de aprobación de cerca del 90%, toma fuerza. Y hay un muy buen artículo en The Economist que nos plantea este lamentable falso dilema de queremos seguridad y prosperidad a una costa de sacrificar libertad y democracia. Ese planteamiento, ese paradigma se está planteando con fuerza en muchos lugares de América Latina y
nosotros vemos el modelo de El Salvador con preocupación desde el punto de vista de lo que puede ocurrir con la democracia, con la separación de los poderes del Estado, aun cuando, según las cifras de combate a la delincuencia, a la violencia, ha sido tremendamente efectivo. Sigamos. El segundo riesgo político, el retroceso democrático, esto de acuerdo a las distintas mediciones que hacen organizaciones internacionales, y lo que muestran las cifras es que América Latina cada vez suma más países con democracias defectuosas, y si vemos el análisis del The Economist Intelligence Unit desde el 2008 al 2022, es la región que más ha retrocedido en su calidad democrática. No es el continente menos democrático, pero sí el que más ha retrocedido. Y esto se combina con un factor alarmante: la creciente desafección de la sociedad latinoamericana frente a la democracia y frente al régimen político. Cerca del 50% de los latinoamericanos les es indiferente el régimen político mientras le resuelvan sus problemas más acuciantes sociales de salud, de educación, de seguridad. La democracia, por lo tanto, es el repositorio de todo el malestar que tienen los ciudadanos latinoamericanos frente a sus políticos, frente a su gobernante de turno, frente a un servicio público que no cumple o que le falta delivery. Todo eso se engloba en democracia y deriva en esta desafección. Sigamos. Lo que yo les mencionaba del retroceso democrático y cómo ha venido incrementándose en América Latina. Vamos. Esto se suma a los crecientes niveles de insatisfacción, menor confianza en las instituciones públicas, que tienen niveles bastante elevados, como ustedes pueden ver, los niveles de los colores amarillo y morado, que cada vez aumentan más, especialmente el de quienes no están muy satisfechos. Y este es un gráfico interesante a nivel global, saliéndonos un poco de lo regional, pero que hay que mirarlo con preocupación. El Deutsche Bank toma los partidos políticos y el número de votos a partidos que se consideran de base populista en los países, y muestra que el nivel de votos el 2018 llegó a un pic de niveles inmediatamente finalizado la Segunda Guerra Mundial en términos de apoyo a partidos populistas. Por eso algunos dicen, ojo con el análisis de la marea rosa, de izquierdas y derechas. Hoy día también hay nuevos paradigmas: autoritarismo versus democracias, estatismo versus capitalismo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto esa clasificación, derechas e izquierdas, admite muchos matices con estas nuevas clasificaciones. Eso seguramente podremos profundizarlo en la conversación. Vamos. En materia de corrupción, clave frente a la aproximación a la democracia, prácticamente no se mueve América Latina en 5 años y seguimos en la parte inferior de la tabla de posiciones a nivel global. Vamos. Gobernabilidad compleja, el tercer riesgo político, relacionado obviamente al segundo, pero básicamente lo que se percibe en América Latina es que los gobiernos cada vez son más incapaces de llevar adelante sus agendas. Hay una mayor fragmentación política, hay falta de acuerdos, súmele a esto la mayor presión fiscal en términos de los niveles de deuda pública. ¿En qué ha derivado esto? Que hoy día los gobiernos, con la salvedad de López Obrador y Bukele, la mayoría de los gobernantes están teniendo bajos niveles de aprobación, y la aprobación la pierden, o el apoyo lo pierden rápidamente. Un ejemplo: en Chile, el presidente Boric en 5 semanas perdió el apoyo de gobiernos anteriores que les tomaba 45 o 50 semanas. Otro ejemplo es el presidente Petro en Colombia, que hoy día atraviesa él en lo personal y su gobierno por una crisis muy compleja debido a los casos de corrupción que se están dando a conocer, y también por haber llegado al poder con una coalición que se anticipaba frágil y que hoy está desarticulada, y que por lo tanto todo lo que sea llevar adelante una agenda legislativa se pone cuesta arriba. Vamos. En cuarto lugar, los nuevos episodios de estallido de malestar social. Este es un riesgo que está subyacente. Lo vimos a comienzo de año con Perú, con Brasil, por distintos motivos. Tuvimos un año muy caliente en términos de malestar el 2019, y sin lugar a duda este es otro de los temas que hay que mirar con atención, porque un estancamiento económico, malestar con los gobiernos, falta de canales para procesar
las inquietudes y demandas sociales, deriva en este tipo de episodios que lamentablemente cada vez vienen más acompañados con violencia. Sigamos. Vemos en este gráfico que desde el 2014, especialmente cuando comienza el estancamiento de la economía, 2019, aumentaron de manera significativa las protestas en América Latina, de acuerdo a las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos. Crisis migratoria, quinto lugar, un tema complejo en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, y básicamente tiene un nombre y apellido, que es la lamentable crisis que tienen nuestros hermanos venezolanos, más de 7 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales al menos 5 millones están en América Latina. Probablemente si la medición del índice de este año lo hubiéramos hecho en enero, febrero, marzo de este año, este riesgo, hay que reconocer, estaría en el segundo o tercer lugar al menos. Un tema de difícil respuesta que requiere coordinación regional, que está estresando en algunos lugares los servicios públicos y que lamentablemente cada vez genera mayor tensión social, incluso sentimientos xenófobos. Sigamos adelante. La inseguridad alimentaria, quisimos cambiar la dimensión de cambio climático que habíamos medido el año anterior. Este año testeamos la inseguridad alimentaria por los problemas de la guerra, por la alta inflación que ha venido bajando. Según el índice de la FAO, han bajado ya los precios de los alimentos en alrededor de un 20% en mayo, lo que habla de tratar de ir volviendo a los niveles preguerra, pero también el cambio climático ha producido un shock en el mundo agrícola que ha derivado también en mayores niveles de inseguridad alimentaria. Y en los últimos riesgos, vamos, según la ONU, como acá dice, afecta al 40% de la población latinoamericana la inseguridad alimentaria. Sigamos. Tenemos la última parte, la polarización y noticias falsas, salvo Uruguay, todas las elecciones hiperpolarizadas, con noticias falsas, con un ambiente muy tóxico, muy destructivo, y es la forma que hoy día se están los gobiernos, de una u otra manera, las campañas, conectando con los distintos públicos, especialmente con el público más joven, y esto obviamente no pone los incentivos para tener campañas donde se puedan contrastar ideas, sino más bien campañas donde hay grado de polarización alto. En el octavo lugar, la pérdida competitiva como riesgo, porque sabemos que hoy día América Latina tiene una oportunidad de oro de su verdadero salto gracias a la transición económica, de la economía y la transición energética. El litio, tanto minerales metálicos como no metálicos, el litio, el cobre, el cobalto, el níquel, las energías renovables, el potencial eólico, solar, todo eso lo tiene nuestra región. Tiene todos los componentes necesarios para la transición energética. Pero esa riqueza de recursos naturales tiene que venir acompañada de riqueza en las políticas públicas. De lo contrario, como dice nuestro índice, puede ser una oportunidad perdida por esta falta de competitividad. El aumento de ataques cibernéticos en todos los índices a nivel global. América Latina figura con escasa preparación, muy vulnerable frente a ataques cibernéticos a los servicios del Estado, a la infraestructura crítica, a servicios financieros, y ya sabemos que incluso las guerras, que afortunadamente nosotros somos un continente que no tiene un historial reciente de guerras, pero sí de conflictos, estamos muy, muy vulnerables. Y para terminar, el debilitamiento de la integración regional, los encuestados lo ponen en 10º lugar, pero acá también hay un elemento preocupante. Recién hace pocas semanas se logra destrabar el problema que teníamos con la Alianza del Pacífico, donde México se negaba, a pesar de que así lo disponía el acuerdo, a traspasar la presidencia pro tempore a Perú, tuvo que intermediar Chile. En los grandes temas globales no tenemos una voz común. El presidente de Brasil, Lula, ha planteado una tesis, a mi juicio, tibia, ambigua, dubitativa respecto a la guerra. En la CELAC costó mucho, en la CELAC Unión Europea, que hubiese una condena clara a la guerra en Ucrania. Más bien se habló de una profunda preocupación, que es algo bastante tibio si consideramos lo que es una guerra que viola los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, y eso hace que la región, que no necesariamente tiene que tener una voz común para todos los temas, pero para temas fundamentales tampoco la está teniendo, y eso hace que perdamos relevancia en el concierto global. Sigamos.
Esto no figura el año este año, pero sí el año anterior, y solo lo voy a dejar planteado y vamos a pasar rápido, que es el auge de China. Yo sé que el ISP hace pocas semanas hizo una actividad sobre este tema, y es cómo nos planteamos frente al ascenso de China en América Latina, no solamente a nivel comercial, donde ya es el principal socio comercial, sino desde el punto de vista de la inversión, del financiamiento, de las relaciones políticas. América Latina ha mantenido hasta el momento esta tesis de las cuerdas separadas. Yo soy pragmático en mis relaciones económicas y voy a seguir profundizando en un mercado tan ambicioso y tan hambriento como el de China, pero lo cultural y político yo no me hago cargo. ¿Hasta dónde es sostenible eso? Es la gran pregunta. Sigamos. La franja de la ruta y la seda, los memorándum que China ha firmado con distintos países, pero esto solo quería levantar el tema, así que podemos seguir más rápido. Sigamos en esto, que básicamente el diagnóstico es que no hay definiciones de política exterior frente a esto, y yo dejo con la audiencia y con el ISP lo que es el comparado de los 3 años de riesgo político para que ustedes puedan ver que hay elementos comunes, corrupción, crimen organizado, la incapacidad del Estado, las protestas sociales, el tema migratorio, entre otros. América Latina es este péndulo político. Yo creo que entramos en esta era de ciclos políticos más cortos, por lo tanto la volatilidad, la incertidumbre va a ser mayor. Y tenemos que, sigamos, prepararnos para los próximos eventos electorales. Tenemos las elecciones PASO en Argentina, las primarias este fin de semana. El próximo fin de semana, elecciones en Ecuador, anticipadas luego la muerte cruzada que decretó el presidente Lasso. Segunda vuelta en Guatemala. Y ya el próximo año continúa el calendario electoral. Muchas gracias y les dejo el código con mi contacto y encantado, Carlos, que podamos seguir conversando contigo y con la audiencia de los temas latinoamericanos que, como tú bien dijiste, pareciera que se han ido profundizando en el año de acuerdo a lo que anticipábamos en enero del 2023. Así es, si uno lo mira, pues seguimos casi que con los mismos problemas, se ve poco liderazgo para enfrentarlos y todo lo contrario, que se acentúan aún más, lo que nos pone en unos niveles de preocupación, por supuesto sin pretender que no hay cosas positivas. Claro que hay cosas positivas, que hay países que han demostrado una resiliencia democrática, que hay que ver cómo reforzamos precisamente esas instituciones para responder a todos estos desafíos. Uno podría entonces, Jorge, tratar de agruparlos porque son 10, pero al menos hay un tema que es muy importante en esto, es un retroceso democrático en el cual las personas tienen cada vez menos confianza en las instituciones públicas, un aumento del crimen organizado como una forma también de control político, social y económico de los territorios, es decir, regiones en nuestros países que hoy en día son controladas por diversos tipos de estructuras de crimen organizado, países que antes no tenían esos problemas como tú lo has contado y como lo dice el reporte, que es el caso de Chile. Por muchas décadas se pensó que los únicos que teníamos esos problemas éramos Colombia y México, pero con el paso de los años, especialmente en las últimas 2 décadas, pues esto ya es un mal de toda América Latina, que se ha profundizado también, hay que decirlo, a la sombra de regímenes autoritarios, como es el caso de Venezuela, que ha permitido que todos estos grupos utilicen su territorio como un hub para crimen transnacional, lo mismo que la Triple Frontera, que Centroamérica, en fin. Entonces, una expansión del crimen organizado frente a un deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y una pérdida de capacidad de los estados para enfrentar los desafíos a su interior, poca efectividad, mucha corrupción, mucha impunidad, pérdida de la legitimidad y una legitimidad que está siendo peleada precisamente entonces por estas estructuras de crimen organizado. Y a la par de todo esto, por un lado, el ascenso del populismo y del autoritarismo, pero que contrasta también con la pérdida de confianza de los ciudadanos en estos líderes populistas y autoritarios que rápidamente hacen que la gente se desencante de esos proyectos, pero siguen esperando nuevamente otro caudillo que lo saque del problema, lo cual también nos pone en un dilema frente al tipo de instituciones democráticas que hemos venido construyendo, hemos venido desarrollando en los últimos años, que dejan en evidencia que no nos hemos preocupado tanto por fortalecer a la sociedad civil, a las instituciones propiamente dichas, las reglas de juego, a los partidos políticos, a los mecanismos que permitan realmente vivir una democracia representativa y participativa más plena, sino que hemos seguido confiando en ese caudillismo que en América Latina tanto nos caracteriza. Y ahí
Entonces, pues claramente la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a trabajar, Jorge, desde distintos sectores para empezar a hacerle frente a estos riesgos? Porque el documento nos pone en un contexto, nos pone en una realidad muy importante, necesario. Yo creo que cada año hay que revisarlo y ver cómo estamos, pero ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? A ver, yo creo que hay distintos roles, el rol tuyo, Carlos, el que tenemos como Centro de Estudios Internacionales, el diálogo político, es poner temas sobre la mesa y ponerlo en la agenda. Al final del día, lo que ha logrado o trata de lograr el índice de riesgo político es primero tener un índice en América Latina que diga, ojo con estos temas, ojo con estos que se van repitiendo, porque muchas veces al final nos llevamos el día a día e ignoramos o nos falta hacer un diagnóstico más claro y por lo tanto cómo resolver los temas. Ahí hay un rol de los think tanks y centros de universitarios, como decía Sebastián en su introducción, centros que además tengan orientación a vincularse con lo público, vincularse con el entorno, que es importante. Lo segundo, creo yo, Carlos, que tiene que haber una red de esto que existe hoy día, esta red, que por lo menos tenga principios claros, básicos. Si uno no tiene que estar de acuerdo en todos los temas o los detalles, pero los principios básicos, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, incluso cuando sea tentador decir, no, busquemos un atajo. Este presidente es popular, este presidente con métodos poco ortodoxos está logrando resultados que la democracia no lo ha logrado. En tercer lugar, yo creo que hay un tema que tú lo estás abordando que es muy relevante, que es qué está pasando con la dimensión de seguridad y defensa. Seguridad desde el punto de vista de las fuerzas de orden. Esto va desde los niveles de integridad que tienen las fuerzas de orden hasta también las capacidades, la clase política, que en algunos países lamentablemente ha incluso glorificado la violencia, y todos sabemos que las democracias no saben defenderse bien frente a la violencia, por eso está el imperio del orden que ponen las fuerzas policiales. Y hay también un trabajo más de largo plazo formativo que se ha hecho, que es quiénes están llegando a la esfera de lo público, a la arena de lo público, quiénes son los futuros líderes. Porque hay países, y no los quiero mencionar para no herir sensibilidades, que tú ves quiénes son finalmente los candidatos a presidente y las opciones son, no hay mucha opción entre, o son muy basadas en el mal menor. Entonces ahí también hay un trabajo de base que uno podría decir qué es lo que está ocurriendo en la formación de nuevos liderazgos públicos, que hay un déficit en esa materia. Pero creo que todo este tipo de instancias, a cada uno le corresponde su rol, es importante, y a nivel político, identificar ciertos champions, ciertas personas que pueden empujar causas que son movilizadoras y que puedan arrastrar a otros. Eso diría yo de nuestro rol, Carlos, porque obviamente nosotros no estamos hoy día en gobierno, digamos, estamos en think tanks, y los gobiernos tienen también su propio rol que cumplir de acuerdo al mandato que le dan los ciudadanos. Así es, y es la ausencia también de construir una agenda de soluciones a todos los problemas, porque pareciera que también desde los sectores que se oponen a estos distintos autoritarismos y populismos, la respuesta suele ser autoritarismos y populismos, pero de otra tendencia o de otra orilla ideológica, lo cual al final del día simplemente lo que hace es cansar a las personas respecto a las posibilidades que tienen de vivir en un contexto de institucionalidad democrática y de libertad económica que les permita salir de la pobreza, cumplir sus propósitos de vida, tener unas mejores condiciones de bienestar, y todo lo contrario con lo que se encuentran es que populismos de un lado y del otro derivan en lo mismo, en clientelismo, en corrupción, en violencia, en impunidad, en ineficiencia, etcétera. Entonces, claramente es hora de empezar a trabajar en unas agendas, primero país, por supuesto, pero también unas agendas regionales que pongan a la gente a soñar en lo que podemos ser como región, teniendo en cuenta también todas las potencialidades que existen. Y que, pues, en la medida en que tengamos reglas de juego estables y que defendamos la democracia liberal, pues vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar esos desafíos. Uno de los temas que tú mencionabas y que te quiero preguntar sobre eso es, ¿por qué será que en América Latina cuando hablamos de democracia hablamos de todo y de nada al mismo tiempo? Uno escucha a Lula decir que, por ejemplo, en Venezuela hay democracia, solo que es una democracia distinta. Eh, Muchos líderes políticos de la izquierda en América Latina, en foros internacionales, uno los ve diciendo que la democracia no es necesariamente la democracia liberal, que hay otras formas de democracia.
pero al final del día uno les pregunta, bueno, ¿cuáles formas de democracia en las que se respeten los derechos de la minoría, la libertad de prensa, el voto libre y democrático, transparente, el cambio de autoridades, digamos, la posibilidad competitiva y transparente y abierta de cambiar de régimen o de grupo político en el poder, etcétera? Y no te responden, simplemente son los mismos grupos que dicen que, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela hay democracia. ¿Qué nos ha faltado o qué hace falta para lograr un poco, al menos empezar, para ponernos de acuerdo en eso que tú dices que tenemos que hacer, de ponernos de acuerdo en unos principios? Lo primero sería decir qué tipo de democracia es la que defendemos, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y eso sucede por esa falta de convicción democrática. Cuando condicionas los principios al amiguismo político, a la afinidad ideológica y terminas relativizando a tal nivel de lo que hizo Lula, que fue una frase muy desafortunada, condenada en la comunidad internacional y condenada también, ojo, internamente, supone esa confusión, esa falta de convicción en los principios básicos, en las bases fundamentales, para que tú condiciones tu definición de democracia según a quién tienes al frente. Si es de mi agrado político ideológico, lo relativizo. Si no es de mi agrado, lo condeno. Y eso le ha pasado, hay que decirlo, a una parte, para no generalizar, de la izquierda latinoamericana que basó mucho sus relaciones de Estado en amiguismos políticos. Las derechas latinoamericanas tienen otro problema, creo yo, que les falta un trabajo más estratégico, de largo plazo, eh, pero todo parte por esa falta, creo yo, de convicción democrática, falta de definiciones claras, y nuestra contribución justamente es defender esos principios fundamentales. Después habrán distintas expresiones de esos principios en políticas públicas, en medidas, eso ya está en el plano de lo discutible. Pero lo que vemos hoy día, y también lo vemos a nivel global, es la guerra, que también se relativiza, una guerra donde se violan principios básicos como la soberanía de los países, la integridad territorial, el no uso de la agresión o de la fuerza de manera ilegítima, habla de esa debilidad que están teniendo los liderazgos. Antes de partir este programa, ustedes mencionaban, y Diálogo Político trae un artículo sobre el último libro de Henry Kissinger de liderazgos. Y uno lee los liderazgos de ese siglo pasado, y claro, uno dice, echo de menos ese tipo de liderazgo en esta era del siglo XXI. Entonces, eso explica muchas de las cosas que estamos teniendo. Es impresentable que las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba todavía sean relativizadas por ciertos actores, ciertos presidentes de nuestra región, y que de hecho deriva en lo difícil que fue en la última oportunidad la declaración conjunta de CELAC con la Unión Europea, justamente por esa falta de convicción democrática y esa debilidad de principio. Así es, y uno de los temas que tú planteas, uno empieza a pensar y analizar muchas de las cosas que pasan en nuestros países es, por un lado, el crecimiento del crimen organizado y, como tú lo decías, pues uno lo que espera es que aquí todos nos pusiéramos de acuerdo en unas agendas muy claras de defensa del imperio de la ley, del Estado de Derecho, de combatir la impunidad, de generar unas condiciones para que la gente pueda convivir democráticamente, pero también libre de violencia y de miedo, permitiendo que la gente pues pueda superar la pobreza para salir de unas condiciones de vulnerabilidad frente a los grupos criminales, en fin, superando los problemas estructurales que en materia de informalidad laboral y empresarial que tiene la región, que también están acentuados últimamente. Pero uno también lo que ve es que hay una narrativa en contra de la fuerza pública en distintos países. Una narrativa que busca que la fuerza pública no pueda enfrentar a los grupos criminales, que trata de legitimar y justificar a los grupos criminales por distintas razones, muchas de ellas incluso criminalizando la pobreza, diciendo que los criminales son criminales porque hay pobreza, lo cual pues es absurdo, no tiene ningún sustento teórico ni empírico que pueda demostrar que eso es así, y que además son muchas otras las variables que inciden en unos fenómenos tan complejos y que uno debería estar concentrado en atacar cada una de esas variables. Una de ellas, pues por supuesto, son unos sistemas judiciales muy débiles y un imperio de la ley que no está presente en muchos territorios. Por el otro lado, cuando tú hablabas del tema de competitividad, yo pensaba, tú decías, bueno, aquí hay unas grandes posibilidades para nuestros países, y uno empieza a ver, como en el caso colombiano, una agenda ambiental en contra de distintos sectores que busca prohibir
que la industria lícita, que la industria legal, que la gran industria que demuestra tener compromiso con la protección del medio ambiente, responder a las necesidades de la población, adoptar mecanismos para mitigar el impacto, sean prohibidas, pero entre tanto no es que no pase nada con ese territorio. Inmediatamente allí llegan las economías ilícitas, pasa con la extracción ilícita de minerales en Colombia. Entonces no queremos que haya industria ilícita, pero miramos para el otro lado cuando los criminales llegan a copar al territorio, a someter a los informales, a los de la minería artesanal, para las economías ilegales y por supuesto para el aumento del crimen organizado. Entonces uno ve es que muchos de estos fenómenos también están siendo o se van consolidando con el paso del tiempo a la par de unas narrativas que buscan atacar precisamente lo que constituye la esencia misma de la razón de ser del Estado, y es el uso de la fuerza legítima del Estado, el imperio de la ley y unas reglas de juego para garantizar que el sector privado también cumpla un papel en el desarrollo muy importante, pero atacamos el sector privado en el relato, en la narrativa, le prohibimos que opere bajo el pretexto de proteger el ambiente, mientras miramos para el otro lado cuando son los ilegales los que se aprovechan de esos recursos. Y ustedes decían una década perdida y uno empieza a pensar, sí, es muy probable que estemos nuevamente ante una década perdida porque claramente lo que se ha logrado es posicionar una narrativa en contra del propio Estado democrático liberal que creemos nosotros, pues que existe, que se consolidó en las distintas reformas constitucionales que se dieron en América Latina en las últimas décadas y que simplemente está avanzando hacia un estatismo muy fuerte de poder concentrado en el Estado, en estos regímenes autoritarios y populistas, pero que permite la consolidación y la expansión del crimen y que a la hora del té, por más que tenga causas que parecen nobles como el medio ambiente, al final del día lo único que están haciendo es concentrar poder y eso podría llevarnos claramente a agudizar muchos de esos riesgos que ustedes plantean, como el malestar social, por supuesto, la degradación del ambiente, problemas de inseguridad alimentaria, toda una complejidad y unos factores de riesgo muy altos que ponen a la sociedad latinoamericana pues en una encrucijada muy complicada. Seguir defendiendo estos regímenes populistas o definitivamente empezar a defender un modelo que en América Latina no se ha probado, que tal vez el único que lo probó con bastante éxito fue Chile en su momento y que aún así la narrativa logró convencer a muchos chilenos de que estaban por el camino incorrecto cuando habían logrado mucho más que el resto de sus vecinos. ¿Crees que esto es así? ¿Por qué? Porque la academia y los políticos se olvidaron realmente de las ideas que demostraron funcionar en su momento en otras partes del mundo, en el caso de América Latina, de Chile, etcétera, o es simplemente porque estamos destinados a seguir siendo gobernados por estas fuerzas políticas que simplemente les importa deshacerse con el poder y la repartija burocrática y clientelista? ¿Cuál crees tú que es un poco esa causa de que hayamos llegado a este punto? Muy interesante tu reflexión, Carlos, y la suscribo completamente. Creo que tú das muy bien en el clavo en el tema. Hay dos materias que tú mencionas que yo quisiera referir. Primero, esta narrativa contra la fuerza pública. La vivimos en Chile con consecuencias nefastas el 2019, solo anestesiadas por la llegada de la pandemia el 2020, pero una situación país de caos, de anarquía en ciertas zonas que era impensado para un país como Chile. Lo vimos en Colombia, en la pandemia, en Perú, más allá de las situaciones de abuso que deben ser perseguidas como corresponde en un Estado de Derecho. Creo que la principal responsabilidad en esta narrativa contra la fuerza pública es la clase política. No digo toda la clase política, pero cuando parte de la clase política comienza a justificar o incluso glorificar la violencia, cuando no reconoce un principio básico, que el monopolio de la fuerza lo tienen las policías y en el caso de la amenaza externa, la Fuerza Armada, pilar fundamental de una democracia, se genera esta situación de vacío y por lo tanto esta situación de falta de orden, de seguridad, que incluso grupos más organizados, grupos más anarquistas, que decir grupos eventualmente terroristas de crimen organizado, las aprovechan. Afortunadamente, creo yo que la mayoría de los países alcanzan a dar cuenta cuando se les vende este engaño de la glorificación de la violencia y si nuestras fuerzas de orden cuentan con una buena reputación, son percibidas como íntegras, que defienden a los ciudadanos, finalmente terminan concitando el apoyo que tenían inicialmente.
Creo que el caso de Chile es una buena lección del riesgo de glorificar, de justificar, de celebrar la violencia y de cuestionar institucionalmente a las fuerzas de orden. Hoy las fuerzas de orden son de las instituciones mejor evaluadas, pero tuvieron un problema importante. Entonces hay que mirar con mucha atención todo lo que justifique de una u otra manera, creo yo, la violencia, porque es el enemigo probablemente número uno de la democracia. Y el segundo es el papel del sector privado. Ayer, perdón, el presidente de Bolivia decía, vamos a proteger los recursos naturales. Bolivia tiene las principales reservas, por ejemplo, el litio en el mundo, de los extranjeros. Ese es un discurso de los años 50, los años 60, así a priori vamos a proteger los recursos naturales. En las agendas latinoamericanas escasean agendas de incentivo, de atracción de la inversión extranjera, incentivos tributarios, un discurso pro empresa. Ahí creo que hay todavía un estigma y una tara de ciertos sectores políticos, especialmente de izquierda antiempresa, que muchos lo han superado, lo que son las izquierdas más modernas, pero que hay otras, especialmente en Latinoamérica, que siguen con el trauma, siguen con ese trauma antiempresa, sabiendo que al final el desarrollo, los que lo llevan adelante es la iniciativa privada y el Estado facilita, pone reglas, pero el motor son las personas y el sector privado. Pero también hay una responsabilidad, ojo, del sector privado, porque cuando el sector privado calla frente a cualquier debate público, obviamente el cerco se va corriendo hasta que en algunas situaciones, como el caso de Venezuela, es irreversible. Hay una élite del sector privado, una élite empresarial que le acomoda el statu quo, o incluso le acomoda en algunos países esta relación con los gobiernos, sea de lado y lado, mientras no se vean afectados sus intereses. Entonces, en este último punto, creo que este trauma de cierta izquierda latinoamericana es muy añejo, muy nostálgico, está totalmente desconectado de la realidad. Yo lamento que esas izquierdas algunas veces tienen más voz que las izquierdas modernas, las izquierdas responsables, que sí han entendido de que el sector privado y la colaboración público-privada es fundamental para resolver los problemas país. Y también una cierta élite empresarial que, pienso yo, le falta más fuerza para defender ideas fundamentales del libre emprendimiento, de la libertad para hacer negocios, de la creatividad, la innovación, siempre que se cumplan las leyes, se cumplan las regulaciones y se conduzcan los negocios de buena manera. Absolutamente de acuerdo contigo. Sí, ese proteccionismo, ese cronicapitalismo también de lado y lado, ¿no? De los que les gusta que los proteja el poder del Estado, no importa si es de izquierda, derecha, centro, lo que sea, y unos grupos políticos que les interesa finalmente también vivir de cazar rentas del Estado y se ponen de acuerdo con quien corresponda. Y eso es lamentable porque ese proteccionismo, pues definitivamente nos tiene rezagados en el mundo, a pesar de que otras regiones que hace 10 años estaban incluso peor que nosotros, hoy estén mejor porque decidieron pues abrirse el mundo y entender las ventajas del comercio para generar bienestar. Jorge, para ir terminando, hay un tema muy importante que el informe de ustedes también recoge y es el auge de China, pero creo que habría que decirlo también de otros actores extrarregionales, como es el caso de Rusia y de Irán. Claro, todos con intereses distintos, pero en el caso de China hay un tema que llama mucho la atención. Fíjate que muchos de estos líderes les genera preocupación la industria multinacional si es occidental, pero si es China y si es controlada por el Estado, no les preocupa, a pesar de que son y están documentadas en distintos países de la región y de África y de otras partes del mundo, las empresas chinas que extraen recursos naturales, que contaminan el medio ambiente, que no cumplen las normativas de derechos humanos ni laborales, etcétera, pero a esas sí les abren la puerta en América Latina para que hagan negocios. Es paradójico, ¿no? Les preocupa un modelo de extractivismo, pero en el otro, aun cuando el otro es más depredador del medio ambiente, no le importa para nada el cambio climático ni los derechos humanos. Pero, ¿crees tú que ese auge de China va a seguir aumentando en los próximos meses, aun cuando China está en un abierto declive y que ya ha demostrado que claramente no le interesa un soft power, sino más bien un sharp power, que le interesa realmente forzar a los países con los que tiene acuerdos a cumplir unas condiciones que le permita a China avanzar en su agenda global, más que realmente cooperar desinteresadamente como se vendieron por muchos años? Sí, creo que el ascenso, Carlos, de China a nivel global y en este caso regional es una realidad. La discusión es la velocidad del ascenso, especialmente por los datos que ha mostrado la economía china este año, por ejemplo, que va a tener un desempeño económico
inferior al esperado. China enfrenta también problemas estructurales, el envejecimiento de su población. Se estima que al 2050 cerca del 25% del mercado laboral chino desaparecería producto del envejecimiento. Tiene algunos desequilibrios en áreas económicas como el sector inmobiliario, tiene sus propias, ojo, tensiones políticas. Por lo tanto, esa China de su apertura económica a fines de los 70 hasta el 2010, que creció a tasas del 10%, que en algunos momentos sostuvo la economía mundial, hoy está en discusión. Pero lo que no está en discusión es que sigue ascendiendo, que cada vez tiene una forma de relacionamiento diplomático más asertiva y en algunos casos agresiva. Y lo otro que no queda ninguna duda es que los países no estamos discutiendo este tema en serio. Pienso yo, Carlos, que este no es un tema meramente de activismo. Estoy a favor de China o estoy en contra de China. Es analizar que estamos frente a una potencia que es una civilización completamente distinta a la occidental, que tiene una cosmovisión completamente distinta, que su visión de los derechos humanos no tiene ninguna relación con la visión de las democracias liberales o occidentales, y que sigue creciendo y que en algunos países invierte en sectores estratégicos, pudiendo generar eventualmente vulnerabilidad en esos países, y que además, en algunas situaciones como Argentina, Brasil, qué decir Venezuela en el pasado, también actúa con una potencia de financiamiento muy importante, convirtiendo a esos países en deudores. Y creo que este es el gran tema de largo plazo, geopolítico y también de América Latina, y yo partiría por tener más discusiones de este tema, ponerlo más sobre el tapete, porque son de los típicos temas en los países que silenciosamente van avanzando y que de pronto uno no se da cuenta cómo cambió el estado de las cosas, el estado de la situación de un minuto a otro. Ahora, Carlos, un matiz. Creo que no hay que aproximarse a China desde la perspectiva del prejuicio. Hay que entender que es una civilización distinta. Hay que entender que tiene un comportamiento de potencia desafiante. Hemos tenido la historia, la más reciente de Estados Unidos como potencia desafiante, y por lo tanto también hay que saber tratarlo como tal. Nuevamente, un tema que creo que está ausente en las definiciones de política exterior de nuestros países latinoamericanos. La élite o la clase empresarial quiere bailar con lo mejor de los dos mundos porque obviamente ve oportunidades, quiere hacer negocio en un mercado de 1.300 millones de habitantes, pero a la vez no pone en duda que su convergencia valórica, histórica, de valores compartidos, como se dice, es con Estados Unidos. Pero en algún momento la puerta va a tocar y vamos a tener que tomar definición y creo que nos va a pillar bastante desprevenidos. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿no? No se trata de censurar per se a China, se trata de entender qué se está poniendo en riesgo y de tomar decisiones sobre esa base, entender precisamente qué tanto el Estado chino, el Partido Comunista, controla o no esas empresas, qué tanta libertad realmente de comercio hay, a qué se están comprometiendo los estados cuando firman contratos con China y qué tanto le están entregando a ese país, entendiendo que tiene unos intereses y que entonces la responsabilidad es de los países latinoamericanos de desarrollar una política exterior hábilmente preparada para enfrentar esos riesgos y tomar en consideración pues el costo de oportunidad que pueda tener hacer negocios con ese país, pero que el pragmatismo tampoco nos lleve a desconocer que podemos estar poniendo en riesgo en el largo plazo nuestros recursos naturales, nuestra independencia, nuestra soberanía, etcétera, con un país pues que no tiene ningún problema en adoptar medidas que van en contra de al menos el modelo de democracia que de alguna u otra manera tenemos aún contemplado en muchas de nuestras constituciones. Y sobre todo en el caso colombiano lo digo porque pues aquí avanzamos con el tema de las 5G, de la tecnología 5G, y claramente genera dudas lo que pueda pasar con las empresas chinas que están detrás de esa licitación que es muy importante para el desarrollo del país en el futuro. Ya la Unión Europea pues ha establecido una serie de parámetros que los estados deben tener en cuenta al momento de permitir o no la entrada de la tecnología 5G de los chinos o controlada por los chinos, y yo creo que ese es un debate que hay que empezar a dar. Bienvenidos a que participen en las licitaciones, pero los tomadores de decisión, los responsables de esto, tienen que tener en cuenta a qué se están arriesgando, en manos de quién van a poner la información de los ciudadanos, la nube, los servidores, ¿realmente eso va a estar protegido o vamos a estar en manos de un partido
como es el Partido Comunista Chino, que controla el Estado chino, y por esa vía muchas empresas, a pesar de que existan enormes cantidades de holding que parece que fueran empresas privadas, cuando uno hace el rastreo, pues lo que encuentra es que es el Partido Comunista el que las controla, así que genera enorme preocupación, pero lo que tú dices, hay que hacer esto con mucha inteligencia para saber efectivamente qué se está negociando sin pretender entonces volver a China un enemigo. No se trata de volverlo un enemigo, se trata de entender que puede ser un rival en una competencia geopolítica que quiere cambiar el orden internacional basado en reglas por un orden distinto, y entender que eso tiene unos efectos y unas implicaciones pues muy preocupantes para el caso de países en vía de desarrollo o digamos que se están desarrollando como son los nuestros. Jorge, creo que hemos abordado en una hora varios de los puntos más importantes. Por supuesto, esto, como tú dices, creo que cada punto ameritaría un programa, sin lugar a dudas, pero te agradezco muchísimo. Esperamos que cuando ya tengan el del 2024 lo podamos presentar con tiempo, porque es muy interesante. Lo que me gustó hacerlo en agosto es que pudimos ratificar que efectivamente todo lo que ustedes vieron simplemente se está consolidando. Muy desafortunado que no veamos también de alguna manera medidas por parte de los gobiernos, a pesar de que esto, distintas fuentes, porque ustedes utilizan muchas fuentes abiertas de distintas organizaciones, lo advertían, de que no hayan tomado decisiones inteligentes para enfrentarlo. Y en el caso colombiano, por supuesto, pues nos preocupan los riesgos a la institucionalidad democrática con un gobierno que ha cambiado su estilo, los riesgos a la seguridad, a la vida y a la integridad de las personas en la medida en que el crimen organizado pues sigue creciendo y la violencia se ha vuelto un factor del día a día en la vida de los colombianos, que es tal vez la principal preocupación de este momento de los ciudadanos. Entonces, eso que nos pasa a nosotros no solamente nos pasa a nosotros, también pasa en otros países de América Latina, pero este tipo de informes son muy valiosos, así que Jorge, esperamos que nos los puedas compartir tan pronto tengas la versión 2024. Carlos, muchas gracias por esta conversación, a todos los organizadores, a quienes nos acompañaron. Muy interesante, y dejo una reflexión final de tu idea, de tu planteamiento reciente. La discusión que se está dando en el mundo y que va a llegar a América Latina es: ¿tiene que haber un mecanismo de screening o de monitoreo previo a inversiones extranjeras en sectores estratégicos? Esa discusión ya la dio la Unión Europea, la tiene Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y es en parte este debate que está generando la mayor presencia de China en América Latina. Te aseguro que este va a ser un debate, y hoy tú estás con la licitación del 5G, Chile ya lo vivió, y la ausencia de esos mecanismos hace que genere algunos tipos de incomodidad o problema cuando tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. Que tengan muy buenas tardes, y ya conversaremos de muchos otros temas, Carlos, de interés para nuestra comunidad latinoamericana. Así es, Jorge, muchísimas gracias por esa reflexión final, muy al lugar. Muchísimas gracias por el reporte, por acompañarnos hoy. A todos los que nos siguieron, pues invitarlos a comentar esta entrevista, el informe, a conocerlo, a consultarlo, a seguirnos a la Fundación Konrad Adenauer, a la revista Diálogo Político, a Jorge, que tiene contenido siempre muy interesante de todo lo que hacen en su universidad, y por supuesto al Instituto de Ciencia Política, que como ustedes saben está comprometido en generar conocimiento para mejorar el proceso de toma de decisiones en defensa de la institucionalidad democrática y las libertades económicas. Un fuerte abrazo y seguimos conversando estos temas en un futuro muy cercano.